Reflexión dominical con el Padre Eduardo Jayen. Hola, ¿qué tal? En las religiones orientales se cree en la reencarnación, especialmente en el budismo, en el brahmanismo, y también en la ley del karma. Esta ley es la que dice que tendremos un castigo, una recompensa según sea la actividad moral de la persona. Si una persona es buena en la vida, se va a reencarnar en algo mejor. Si se porta mal en esta vida, tendrá que reencarnar en algo inferior, ¿no? Esta es la famosa ley del karma. Bueno, nosotros los cristianos no creemos en esta ley del karma, creemos en la ley de la gracia. Y esto es algo maravilloso, porque esta ley de la gracia nos dice que todos somos pecadores y que por el pecado hemos merecido el castigo. Sin embargo, Dios es misericordioso y nos da lo que no nos merecemos. Es decir, nos ofrece la vida eterna y la salvación. Los orientales, los budistas, ellos pensarán que esto es muy injusto, pero para nosotros no, nosotros nos llenamos de gozo por esta noticia de la salvación en Jesucristo, en donde el pecador tiene esperanza de alcanzar la vida eterna. La palabra de Dios de este tercer domingo de Pascua nos presenta el discurso que Pedro hace a las multitudes, en donde primero anuncia la gracia de Dios. Cristo Jesús ha sido resucitado, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Fijémonos entonces cómo la buena noticia es lo primero que predica el apóstol. Resucitó. Predicamos la gracia ante todo. Si nosotros hablamos del pecado primero, esto no va bien. Primero tenemos los cristianos, cuando anunciamos a Jesucristo, tenemos que hablar primero de la gracia de Dios. Resucitó. De otra manera, deprimimos a nuestras audiencias. Pedro nos dice quién es el Dios en el que nosotros creemos. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros padres. En el mundo antiguo había muchos dioses, Vulcano, Zeus, Júpiter, todos estos, pero esos dioses eran falsos. Y en esa confusión de dioses, Pedro se presenta en aquel mundo antiguo y dice: nosotros venimos a hablar del Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, es decir, del Dios verdadero. Nosotros, ahora en el siglo XXI, también nos encontramos con que hay muchas creencias en falsos dioses. Por ejemplo, nos toca ver a veces culto a la Santa Muerte, o el Dios de la energía, o el Dios de la Madre Tierra. Todo eso es falso absolutamente. Y nosotros creemos, los cristianos, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el de nuestros padres, que es el mismo que nos reveló Jesucristo. Y que con Jesucristo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Bueno, en el discurso de Pedro también vamos a ver cómo está presente el pecado. Es decir, Pedro no deja de hablar del pecado. Es importante este tema. Y les va a decir: ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que resucitó a Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. Ustedes mataron al justo, al Dios de la vida, al que el Padre resucitó. Bueno, el pecado no se omite en la predicación cristiana. Hay muchas personas que no quieren escuchar absolutamente que se les predique el pecado. Primero, bueno, pues porque dicen que el pecado es algo relativo. El mal, ahora lo que es mal para mí es bien para ti. Es algo relativo. Y también se nos dice que no somos tan culpables. Es decir, siempre le echamos la culpa a alguien más. ¿Llegaste borracho anoche? No, perdóname, yo no llegué borracho. Alguien me emborrachó. Es decir, no reconozco el pecado. Por eso no me gusta o no nos gusta que nos hablen de pecado. Pero si nosotros perdemos de vista nuestro pecado, estamos perdiendo también el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es la religión de la salvación. Cristo Jesús ha venido a salvarnos del pecado y de la muerte. Por eso el pecado es importante siempre en el discurso cristiano. Pedro no va a endulzarle el oído a la audiencia que lo escuchó. No, Pedro le dice: ustedes negaron a Jesucristo.
Y en otras religiones también vemos cómo se endulza el oído a la gente. Se les habla de buena suerte, deje de sufrir, paz interior, conexión con el cosmos. Todo este tipo de creencias son falsos discursos acerca de Dios. Es decir, tenemos que hablar de Dios, la gracia primero, la resurrección, pero también el pecado. No endulzarle el oído a la gente, porque es Jesús el que ha venido a cambiar nuestro pecado, a quitárnoslo, pero también a invitarnos a que dejemos una vida de pecado. Y el evangelio que hoy escuchamos, ahí Jesucristo se aparece resucitado a los apóstoles y les dice primero la buena noticia: la paz esté con ustedes. Es decir, les anuncia la gracia, la salvación. Los apóstoles están temerosos porque dijeron, bueno, a lo mejor viene a vengarse, ¿no? Lo dejamos el Viernes Santo, ahora el Señor se nos aparece y seguramente nos va a dar un castigo. Pero no, Jesucristo les ofrece la paz y después les muestra sus llagas. También les recuerda el pecado, y son llagas que el Señor va a llevar por la eternidad. Les dice, se cumplió todo, el Mesías debía de padecer. Y aquí está mi marca de amor por ustedes, mis santas llagas. Finalmente viene el compromiso, ¿no? La conversión, que es lo que se tiene que predicar para hacer penitencia, convertirse, pues, para que los pecados sean perdonados. Fijémonos cómo la predicación de la iglesia siempre va en ese orden. Primero, anunciar la gracia. Después, denunciar el pecado. Y por último, invitar a la conversión, que es lo que el Papa Francisco ha hecho en su último documento, cuando dice, alégrense y regocíjense. Es decir, anuncia la gracia. Después dice que Dios no quiere que nos conformemos con una vida mediocre, aguada, licuada. No, es decir, salgan del pecado. Y nos dice el Papa, sean santos, como Dios le dijo a Abraham, camina en mi presencia y sé perfecto. Que nuestro Señor nos conceda en este tiempo de Pascua sentirnos verdaderamente salvados, pecadores perdonados, amados hasta el infinito por Dios nuestro Padre y Cristo el Señor. Que tengamos pues una bonita Pascua de resurrección en este tiempo.